antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Dios maravilloso, Dios todopoderoso, invocamos tu santo nombre en este momento, Señor, para que tu gracia descienda sobre toda tu iglesia, para que cada uno de los que estamos aquí, para que nuestras almas sean llenas de tu Espíritu Santo, para que el entendimiento y la comprensión no vengan solamente del hombre natural, más vengan desde ti, desde tu trono, para que tu Espíritu Santo nos pueda hacer entender, comprender la magnificencia, Señor, de tu plenitud, de tu majestad, de tu grandeza, de tu poder, de tu omnisciencia. Señor Jesús, estamos delante de ti a tus pies, Señor, y te pedimos para que puedas enviar tus ejércitos angelicales, Señor, para que destruyan toda fortaleza, todo espíritu contrario de demonios, para que todos ellos sean derrotados en este momento y puedan dejar tu iglesia en paz y tranquila y llena de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender todas estas palabras que están siendo dichas y serán dichas y reflexionadas en este tema que vamos a exponer delante de tu cuerpo santo, que es la iglesia, tu iglesia, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ni aunque usáramos la imaginación de la forma más prodigiosa, podríamos imaginar la grandeza de nuestro Señor. Porque la magnificencia de nuestro Dios, como lo decían los propios temas, ¿no?, las alabanzas que estaban siendo cantadas aquí por los hermanos, músicos, hombres que tienen el don en la música y también en la revelación, porque un tema musical, él tiene que traer un mensaje profundo para que podamos meditar sobre él y lo podamos alimentar. Y eso es lo maravilloso de todo eso, porque no es solamente emitir diferentes tonos musicales, sino que es también dedicar una glorificación al santo nombre del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué cosa más maravillosa? Vamos a rebuscar aquí lo que Dios nos dice en estas palabras. Él, el propio Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que se manifestó a la creación. Se manifestó en medio de los hombres como si fuese un hombre, no siendo un hombre pecador, mas sí siendo el modelo perfecto del hombre, en el cual nosotros también nos asimilaremos y seremos en Él vivificados y tendremos un cuerpo de Él. Porque este hombre pasajero y carnal, este hombre caído, que somos los descendientes de Adán, somos aquellos hombres que, aunque nacemos en este mundo, dejaremos este mundo. Nuestro cuerpo se perderá, nuestra tienda se perderá, pero tendremos una en plenitud en Cristo, una para la eternidad con Cristo. O sea, obtendremos su naturaleza, porque la naturaleza caída se desvanece y se pierde. Es muy importante, porque muchos creen y piensan que la resurrección de los muertos va a traer a aquellas personas que nosotros perdimos de la forma como se fueron, y no es así, porque debe ser de una forma perfecta en Cristo, o sea, donde no hay corrupción, donde no hay vejez y donde las facciones serán de perfección, no como las nuestras. Hay unos más gorditos, más flaquitos, más feitos, más bonitos, ¿no? Y por más que nos echemos algunos ungüentos, qué sé yo, nos mejoramos un ratito, pero después quedamos feos de la misma forma. Y el que es bonito de naturaleza, después que se coloca más viejo, se pone feo igual nomás.
¿cierto? Eso es lo que pasa, ¿qué le podemos hacer a todo eso? Pero con Dios seremos perfectos, y eso es lo bonito. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar esa perfección en Dios? Porque tendríamos que ir allí a Apocalipsis cuando Cristo se presentará en el final de los tiempos con su rostro, ¿cierto? Iluminado como la propia fase del sol iluminando, ¿cierto? Será imposible para un hombre natural o para la propia materia resistir la presencia de Dios. Lo importante es que nosotros seremos similar a Él, por eso es que podremos estar con Él. Es muy difícil el hombre asimilar a Cristo en esta forma natural, por eso es que hay resistencia de este hombre natural para obedecer a Dios. Hay una resistencia. ¿Por qué hay una resistencia? Porque esta naturaleza es caída. El Señor es divino. Entonces, nosotros, por eso es que dice la palabra en Lucas, que cargamos también nuestra propia cruz. ¿Por qué? Tienen aflicciones todavía en la cruz de Cristo porque nuestra naturaleza sufre al confrontar, al enfrentar este mundo. Sufre porque el mundo no es similar a la gloria de Dios. Y por no ser similar a la gloria de Dios, obviamente que nosotros vamos a tener una batalla constante, una guerra constante. Esa gran batalla del fin del tiempo, el Megido, Armagedón, ya fue dicho aquí en muchas ocasiones que hice estudio de escatología, representa esa batalla mental primero y después cuando viene el dominio de aquel que usted le dio poder, aquel que usted le dio poder, si es a Cristo o al enemigo, para que tome posesión de su corazón. Por eso que dice que el anticristo querrá, el hombre de la perdición, sentarse en el trono de Dios, querrá ser como Dios, y eso lo podrá hacer en aquellos que somos sus hijos. Entonces, pero no pasarnos para esa parte escatológica, dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Entonces se hizo visible, primero como un hombre, pero después se hará visible en majestad, perfección, frente a nosotros, cara a cara a toda la creación. Y por eso que la creación dejará de existir. El Señor hará nuevos cielos y nueva tierra, porque es imposible resistir esa luz, esa perfección maravillosa que Dios es. O sea, no es ese fuego que podemos apreciar o ver en el sol, porque es un fuego que solamente tiene calor, más el fuego de Dios es un fuego de perfección, de santidad. Es tan santo y tan perfecto que nada de lo que es imperfecto puede subsistir delante de Él. Por eso es que todo va a desaparecer delante de su presencia. Y esa visibilidad, esa presencia de Dios, toda está en Cristo. Y obvio que también en nosotros, cuando nosotros seamos llevados de aquí, de la tierra, delante de su presencia. Entonces, como Dios es perfecto, nosotros también tendremos que ser perfectos. Por eso es que Él va a hablar luego adelante, en esa escritura, que Él es la cabeza, ¿cierto? Él es la cabeza de la iglesia. Porque si nosotros fuésemos cabeza, imagínate la confusión que creamos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros pensamientos, en todo creamos confusión. Entonces, Cristo es perfecto, tiene que ser Él la cabeza. No que vamos a perder la identidad, nosotros vamos a ver que somos nosotros, pero con la perfección de Dios. Ahora, si Dios nos pasase esa herramienta del libre arbitrio, ¿cierto? Albedrío se dice aquí, ¿cierto? Albedrío, para que nosotros hiciésemos lo que nosotros queremos en nuestra propia naturaleza, y a quedar un caos en el ser rescatado por Dios. Por eso es el que tiene que ser la cabeza. Obviamente que cuando seamos arrebatados por Cristo, en la perfección de Él, nosotros no vamos a tener esos mismos deseos, esos mismos impulsos que tenemos aquí. No vamos a tener, porque esa naturaleza va a quedar sepultada, va a quedar para atrás. Veremos de un patamar altísimo, lo más alto que existe dentro de la creación y sobre ella. Lo veremos todo con los ojos de Cristo. Es algo maravilloso. Puede ver que en poquitas palabras hemos glorificado el santo nombre del Señor Jesús. Él es el primogénito de toda la creación, o sea, Él es el primero de la creación.
Ya, vamos a poner aquí una cosa, aquí vamos a exponer algo sobre la creación. Existe la creación cósmica, el cosmos, ¿cierto? El universo palpable. Bueno, él tuvo un principio. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'etahari. O sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, un principio creado por Dios, sustentable hasta el momento de su manifestación en la perfección de Cristo y en lo que Él rescató. O sea, hay un principio, un inicio en la creación caída. Aunque Dios creó todo y era bueno, pero no era bueno de bondad, sino que bueno para que en sus etapas, en la creación del cosmos, porque han habido 6 días en la creación, y esos 6 días han pasado a través de millares y millares y millares de años. Pero el primer día no manifestó todo lo que Dios tenía como propósito crear. Manifestó algunas cosas. Dios separó la luz de las tinieblas, o sea, la materia del espacio entre una estrella y otra, una galaxia y otra, entre lo que existe y lo que no existe. Bueno, Dios demostró y mostró y creó la luz, ¿cierto? Y también creó las tinieblas. Y esa materia que creó, la creó con un propósito, para que nosotros pudiésemos existir al 6º día, que sería el tiempo propicio para la creación y para que pudiésemos estar todos aquí. O sea, hubieron 5 etapas, 5 dimensiones o 5 mundos, hasta que llegó el tiempo de ser colocado el hombre aquí. Recordémonos bien que en esas etapas también descritas en la palabra, en Génesis, claro que tendríamos que ir a hablar solamente de eso para poder entender y comprender. Ayer en la noche explicaba en una iglesia que Dios había hecho en un tiempo determinado con él. Hoy, a poco tiempo, fue lanzado un telescopio gigantesco, y que ha alcanzado hasta los confines del universo, y ellos han querido saber cuánto tiempo tiene la creación. Y según ellos tiene 13.800 millones de años. Pero según la palabra tendríamos que contar 14, como los judíos también en la Torá. Yo lo he escuchado que dice que tiene 14 millones de años. ¿Por qué 14? Puede ver que el número 14 en la Biblia está en varias ocasiones. Conozco un hombre que a 14 años fue arrebatado a los cielos y vio cosas inefables que no se pueden ni decir ni contar. Y ahí usted va para Ezequiel 40 y dice que a 14 años, después de que Jerusalén fue destruida, Ezequiel fue arrebatado, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios, para tener las visiones sobre la construcción del nuevo templo. El templo que jamás se construyó, aquel allá, porque representa el propio cuerpo de Cristo. Claro que en formas, en medidas de hombre, pero son medidas que al Señor le agradó que el hombre conociese, para que también comprendiese que a través de esa exactitud de medidas, el hombre también debería ser exacto para seguir la palabra de Dios, que no debería construir algo chueco, ¿cierto? Entonces, también les puedo decir rapidito, lo voy a dejar loco así con esta información ahí, yo creo que no sé cuánto van a comprender, entender. ¿Quién de ustedes lee bastante la Biblia? ¿Quién lee? ¿Nadie más? No, no voy a preguntarle al pastor, al hermano Tomás, yo sé que es estudioso. Sí, pero los demás, entonces van a quedar peinados. En el tiempo que Dios mandó a Moisés para que rescatase su pueblo de Egipto, Dios constituyó la Pascua. La Pascua. Estableció un nuevo mes y un nuevo año. O sea, el mes natural es según como lo describen los israelitas, que son de 12 meses, porque comienza por ahí entre septiembre y octubre nuestro. Sería la verdadera forma de contar el tiempo.
en un primer mes, y ahí a través del mes lunar, del conteo de los tiempos de la luna y del sol, se van contando las estaciones, las 4 estaciones del año, se va contando el tiempo natural. Pero Dios le dijo a Moisés que a los 7 meses de ese mes natural, 7 meses, ustedes van a pensar en enero ya, pero pensemos como que fuese en enero, 7 meses contando desde el primer mes del año, Él estableciese un nuevo tiempo, o sea, separase a los 10 días de ese mes séptimo un cordero de un año sin defecto, y el cordero anticipa la explicación, el conocimiento y el evento de cuando Cristo vino al mundo y fue sacrificado. Él se sacrificó por todos nosotros. Él es el Cordero Pascual. Entonces a los 7 meses usted viene, a los 14 días de ese mes, o sea, entre tardes, la tardecita, entre tardes, donde termina un día y comienza el otro, a la mitad del mes usted le hace un nuevo tiempo, un nuevo mes. Ahí me sacrifica el cordero. Y la sangre del cordero en la ley significa la vida del animal. O sea, ¿y la vida de Cristo qué significa? La vida eterna, el Espíritu Santo de Él que fue derramado. La sangre, cuando fue derramado de Cristo, representa el propio Espíritu de Dios derramado en la tierra y vino por ese motivo hasta nosotros. Fue derramado con violencia. Dios no podía pescar su sangre y derramarla así nomás. Tenía que ser derramada por el pecado para que, así viendo Dios el Padre, que era injustamente lo que estaba pasando con Cristo, Dios lo rescatase de medio de los abismos y también Él recogiese todos los que estaban adormecidos allá y subiese con ellos. Por eso, cuando Cristo resucitó el cuerpo a través del Espíritu Santo que había bajado a los lugares donde estaban todos adormecidos allá. Entonces estábamos hablando del tiempo de Dios. Entonces Dios en la mitad de ese año hizo un nuevo tiempo, desdobló el tiempo. Entonces si usted cuenta, claro, cuenta 7, cuenta los meses así como se cuenta un año común, va a dar 12, 12 meses, un año. Pero si usted cuenta el mismo 7 como si fuese uno y después termina ese 7, va a dar el primer mes ahí del año natural, y ahí usted cuenta encima de él y termina en ese nuevo inicio, en ese mes que donde fue el conteo por causa de la Pascua, usted va a contar 14. Entonces, esa medida 14 es extraordinaria. ¿Por qué? Porque si hay un tiempo de la creación, obviamente tiene que ser en ese tiempo que Dios hizo un nuevo tiempo, el tiempo religioso, el tiempo civil, como lo llaman los judíos, del calendario civil judío, o sea, un nuevo tiempo espiritual donde Él rescató a su pueblo de la prisión de Egipto, así también Cristo rescató a todos los seres humanos del mundo y su nuevo tiempo. Digamos así, aquí está el año natural, pegó así, lo desdobló. Entonces, todo aquel que recibe el Espíritu Santo se desdobla con Cristo de esta creación para otra. Primero en espíritu, pero después, cuando el Señor llegue, con Él en forma instantánea y inmediata. ¿Por qué? Porque hay una dobla. Porque lo que era, dejó de ser. El año natural, con toda su creación, el universo, el cosmos, aunque tenga 14 millones de años, con toda su magnificencia, no es nada comparado a ese desdoblamiento que Cristo hizo en Él, en el sacrificio del Cordero. Recordémonos muy bien que después de la Pascua venía el Pentecostés. 49 días después, y al 50 Moisés subió a la montaña y el propio Espíritu de Dios bajó a la montaña ahí en el desierto. Y Cristo bajó en el día de Pentecostés con su Espíritu Santo y pairó, o sea, está sobre toda la creación para que todo aquel que pueda clamar a Dios reciba el Espíritu de Él y también entre en esa obra. Y ahí, después en el año nuevo lunar judío, en el día del perdón de Yom Kippur, el primer mes del año judío, también los judíos hacían en la ley un sacrificio que servía para que ese sacrificio viniese a ser el perdón para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, porque solamente el sumo sacerdote entraba allá en el interior del templo y él pedía
por los sacerdotes y por todo el pueblo de Israel, y todos eran perdonados. Glorias a Dios. No cortaron la luz, pero la tecnología sí. Gloria sea a Dios. Entonces, si ustedes pueden comprender alguna cosa, ustedes pueden ver que es realmente increíble la creación de Dios. Es que la persona que no entiende la palabra o quiere aprender, quiere comprender, lo relaciona mucho con la fantasía, con la imaginación, con la tradición, y no tiene nada que ver con eso. O sea, si nos metimos en los misterios de Dios, vamos a comprender y a entender esa magnificencia de Dios en la creación. Pero el Espíritu Santo tiene que nos hacer comprender y ver toda esa plenitud, esa omnisciencia, magnificencia, esa majestad de Dios. No es algo que podamos traerlo a la imaginación, más algo que sí debemos comprenderlo en forma real. Yo creo que en muchas iglesias en que he pasado les queda tan fuerte ese tipo de explicaciones que muchas veces no me invitan de nuevo, porque las personas están esperando bendiciones nomás. O que yo les profetice cuándo van a comprar el auto, van a pagar la cuota de la casa. Y Dios no me mandó para eso. No digo que no sea bueno. Sí, puede ser bueno, claro, ¿por qué no? Pero para mí me mandó para eso. Para poder revelar lo que Él me hizo ver una vez. Glorias a Dios. Y así, sigo leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, ángeles, sean dominios, también poderes angelicales, sean principados, que tienen un poder muy grande sobre las cosas creadas por Dios, y sean potencias o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, si yo fui creado por Dios y para Él, y si no hago la voluntad de Él, ¿cómo viene eso a ser explicado? Digamos así, hay gente que consagra Chile a Dios. Yo cuando rezo no rezo ni por Chile ni por Brasil, no rezo ni por ninguna nación, porque también hay gente enemigos de Dios. Hay más contrarios que amigos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo oro por aquellos que Dios ha escogido de antes de la fundación del mundo y que fortalezca su iglesia. Entonces, la creación de Dios, ¿cuál es la creación de Dios? Hay una que es pasajera y otra que será eterna y futura, ¿cierto? Futura y eterna. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esa creación futura y eterna. Entonces, hay poderes angelicales que en los dominios celestes Dios los usa y les da poder y autoridad para que puedan llevar la política de Dios o qué sé yo, mantener o sustentar la creación de Dios en los mundos celestes y también en el cosmos. O sea, todo no sucede por acaso. Dios lo sustenta y lo mantiene hasta el día de su venida, hasta el día del fin. Hablamos mucho de propósito, claro, Dios tiene un propósito, entonces todo tiene que funcionar exactamente como es la voluntad de Dios. No que Dios es el creador del mal. En una parte la palabra dice que es Dios creador del mal. Mas al Dios Todopoderoso crear el bien, el mal se manifiesta. Claro, lo que no es se manifiesta, por eso que dice que es Dios creador del mal y del bien. Entonces, seamos propósito de Dios, seamos criaturas futuras y eternas de Dios, no esa criaturita que va para allá, para acá, piensa cualquier cosa, ¿no? Y después va a dejar de existir. ¿A quién le vamos a poder reclamar en el futuro por hacer lo imperfecto? A nadie. Entonces tenemos que entrar en Dios. ¿Y cómo podemos hacer lo imperfecto? Obedeciendo nomás. Obedeciendo nomás. Si usted toma la palabra en Isaías, Ezequiel, Jeremías y todos los grandes profetas y los profetas menores, usted va a ver una grande reprensión, una crítica y un castigo de Dios que se descrita allí sobre su pueblo Israel.
¿Por qué no habla de otros pueblos? Habla de otros pueblos, pero siempre los describe como si fuesen algo ajeno a su creación. Porque Dios, cuando te escoge, te va a corregir y te va a mantener en la línea, aunque sea chicotazo. Por eso que Dios, quien no es de Dios, no necesita obedecerle a Dios ni hacer nada de Dios, porque está en el mundo. Pero si se muere, también se va para el otro lado, se va para abajo. Pero si usted se hace hijo de Dios y le promete a Dios que lo va a seguir, lo va a conocer y lo va a respetar, Dios lo va a corregir y siempre estaremos en la corrección de Él. Es claro que hay cuestiones, cosas que son adversas a la voluntad de Dios y a nuestro querer también, como sucedió los que fueron echados en el circo romano. Murieron millares de personas, ¿cierto? ¿Y por qué Dios no las salvó? Porque Dios quiere que cada uno de ellos, de nosotros, cargue su propia cruz y también quiere manifestar su majestad, su poderío, su amor, su infinita misericordia sobre aquellos que son capaces de dar la vida como Él la dio por la fe y por su prójimo. Entonces, Dios quiere que lleguemos hasta el extremo de nuestra voluntad, de nuestra fe, para que podamos entrar en su presencia. El vasito que hago, permiso. Gracias. Adiós. Y así, y Él es antes de todas las cosas. ¿Se acuerdan que comenzamos a hablar sobre la creación? Que Dios inició un principio en lo que va a dejar de ser y en lo que es también, porque Él es el alfa y el omega, ¿cierto? Él es el alfa y el omega, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí que está, todas las cosas en Él subsisten, y las pasajeras subsisten. Sabemos que el universo no es eterno porque Él tiene una movimentación, estrellas nacen, estrellas desaparecen, meteoros caen en los planetas, qué sé yo, aparecen varios fenómenos en la Tierra y fuera de la Tierra, en donde da para palpar y ver que todo lo que hay no es eterno. Entonces, para que subsista en Cristo hay que ser de Cristo, hay que nacer de Él, y fuera de aquí seremos eternos. Aquí no podemos ser eternos porque el propósito de Dios es solamente para que cada uno de nosotros pueda encontrar a Dios y podamos, llegándonos a Él, salir de aquí. Entonces son puntuaciones muy importantes a las que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que lo que hay aquí, aunque lo quiera mucho usted, claro, me compré mi autito, mi parcelita, mi casita, le gustaría a usted que quedara para los hijos, para los nietos, y parece que uno como que quiere dejar que esto viva para siempre. No, esto no va a dejar de ser. O sea, no va a dejar de ser esto aquí. Usted va a desaparecer de aquí la tierra, y eso es lo importante, que vamos a dejar esta tierra, si no, no tendría sentido estar aquí. ¿Ya pensó? Antes del diluvio las personas no vivían casi 1000 años. ¿Y qué pasó con las personas? Algunos patriarcas, 10 patriarcas, ¿cierto? Hasta Noé, se salvaron. Los otros son descritos como que nacieron y se pervirtieron y fueron destruidos en el diluvio. Casi no morían. Solamente aquellos que fueron escogidos por Dios. ¿Por qué no fueron escogidos? Porque no hacían la voluntad de Dios, desaparecieron. ¿De qué vale vivir 1000 años si usted va a dejar este mundo y después no se va a ir con Cristo? Entonces la vida es la futura, no que esta la va a despreciar, que no va a querer seguir trabajando, tener sus cosas, no quiere decir nada de eso, porque Dios nos bendice aquí, por en cuanto estamos aquí, y hay que aprovechar ese tiempo, pero hay que tener en la conciencia que esa vida con Cristo es futura y eterna, ¿cierto? Con la eternidad. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es una sola y Él es uno solo, y con Él nosotros en Dios somos uno solo. Más nosotros fuimos los integrados, nosotros fuimos los engendrados, nosotros fuimos los creados, las criaturas, y Cristo es el eterno. Entonces pasamos a ser eternos en el Dios Todopoderoso, que a través de Cristo nos engendró y nos hizo sus primicias, sus criaturas. Entonces el primero, ¿cierto? Y subsiste
antes de la creación del universo y de la tierra, y también durante el tiempo en que han existido las cosas que usted puede palpar a su alrededor y sobre usted. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y aquí hay un gran misterio. ¿Por qué es importante entender y comprender que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos? Porque toda la creación, desde el día en que Dios inició el universo, lo que fue ha ido desmembrándose, ha ido dejando de ser, ha ido caminando para un propósito conclusivo de Dios en Cristo. O sea, todo va muriendo y todo va transformándose, un día todo va a desaparecer. ¿Qué es lo más importante de todo para Dios? Aquellas criaturas que somos conscientes, somos vivas, y que tenemos alma, y somos también un cuerpo que está fuera de esta creación. Nuestra alma está fuera, está adentro, porque está como prisionera en el cuerpo, pero ella no puede morir, es eterna. Entonces, Él es el primero que creó todo, y también de los que muriendo venció la muerte y resucitó. Y nosotros resucitamos con Él en su resurrección. O sea, cuando usted se convierte realmente, usted muere para esta naturaleza y nace nuevamente para Cristo. O sea, nosotros pasamos también por ese proceso. Entonces hay un tipo de apocalipsis personal en cada uno cuando uno se convierte. ¿Por qué? Porque uno ve que este mundo de nada sirve, de nada es, y todo es Cristo, y que tenemos conciencia de la muerte, pero al mismo tiempo tenemos la conciencia y la fe plena que Cristo es la vida eterna. Es algo tremendo y maravilloso. Todo eso hay que tenerlo presente, porque ahora en el final de los tiempos, todas las cosas que no se habían dicho tienen que ser dichas. ¿Por qué tienen que ser dichas? Para que no venga alguien y en el día del juicio final alguien pueda culpar a Dios y decir: el Señor no dijo tal cosa. El Señor tiene culpa en eso, porque Él no cuidó de dar a conocer todos los misterios. Entonces, por eso que el Señor en el final de los tiempos dará a conocer todos los misterios que antes fueron ocultos. La palabra tiene los misterios, pero resulta que no son entendidas. ¿Por qué no son entendidas? Porque está el misterio, solamente el Espíritu Santo las puede revelar. De repente usted puede ver la misma palabra, pero si no entra en el Espíritu, no lo entiende. No lo entiende. Claro, porque el Espíritu Santo tiene que revelar. Y el Señor ha querido revelar en este final de los tiempos, porque el falso profeta se ha tomado todos los frentes de conocimiento, todos los frentes creacionales dentro de la materia, que sé yo, toda la ciencia, y ha creado varias leyes ahí que son contrarias a la palabra de Dios. Ha creado dentro de la ciencia una tecnología tan aprimorada y apuntada ahí que hay fenómenos que están sucediendo ahí que no se pueden ser entendidos así fácilmente, pero lo entiende la ciencia. Pero Dios da a conocer la ciencia de Él, que es infinitamente mayor que toda ciencia humana, y que el ser humano tiene que darse cuenta de que todo lo que Él ha descubierto no es nada más que un reflejo bien lejano del conocimiento de Dios. Últimamente está lleno de esos fenómenos de ufología, no sé si se han dado cuenta. Y yo les creo, porque yo también he visto cosas bien raras, ¿eh? Una luz y para allá, para acá, no sé qué. Una vez un maestro masón de la fraternidad me dijo así, me decía maestro, porque yo era maestro de arte marcial de él en aquel tiempo, antes de la conversión, pero practicaba ocultismo. ¿Se ha fijado, maestro, de una cosa que la gente no tiene idea de lo que está pasando? ¿Qué? Le dije yo, que siempre dicen, vi una nave salir del mar. Vi una nave esconderse en el mar. Vi una nave esconderse y salir de un volcán o de las montañas. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque nosotros siempre estuvimos aquí. ¿Sabe de dónde nos venimos nosotros? De los abismos, me dijo. De los abismos, de allá venimos. Cuando vengamos para acá,
La gente piensa que vamos a venir de afuera, no, de aquí mismo, de aquí abajo venimos nosotros. Pero ¿qué está diciendo? O sea, siempre estuvimos ahí encerrados por Dios, y en el final de los tiempos, para los incrédulos, para la gente que cree en la ciencia y se admira por la ciencia del hombre, para él van a ser extraterrestres, seres extradimensionales, dimensionales que van a aparecer en la tierra. Algunas religiones va a ser el Amadi, el profeta esperado. ¿Ah? Yo dije un nombre, el Amadi, no sé quién lo conoce, esa palabra. Y para otros van a ser avatares, ¿cierto? Seres que vienen de otros planetas. Bueno, para nosotros, quiero que sepan que son los demonios que se van a representar de diferentes formas. ¿Y qué van a aparecer? Van a aparecer. Uno de los escritos, de los últimos que estoy escribiendo yo, está hablando sobre eso. Y sacando toda la palabra, porque yo no digo nada, que no esté la palabra. Y las personas ven eso, no lo ven, pero Dios me lo hizo ver. Entonces, ¿por qué? Porque va a suceder. Pues van a decir, estos creyentes, los cristianos son locos, son ignorantes, está viendo que no existía solamente vida en la tierra, que hay en otros mundos, y que hay seres que nos pueden ayudar, que nos van a traer su tecnología, su conocimiento. Ahí viene por ahí, ¿ah? La serpiente ahí con el engañito, ¿ah? Y los locos van a seguir, muchos van a seguir esas conversas, y se van a pervertir, y se van a desviar, y se van a perder. Pero nosotros, los que estemos firmes, no. Escriban ahí abajito lo que se está diciendo aquí. Van a aparecer un día de esos, un día, no sé cuándo. Que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, para que Él tenga control, poder sobre todo. ¿Ah? Para que Él sea el único que sea adorado y glorificado por todo lo que creó. ¿Qué es lo que le pasa a las otras religiones? Ellos dicen que no, que los dioses de ellos, o las potencias que hay dentro del mundo espiritual, también ellos tienen parte de la creación. O sea, quieren sacarlo a usted de la idea de que Cristo, o del conocimiento de que Cristo es el creador de todas las cosas. Y Dios está diciendo que no, porque Él es el primogénito de todo, que Él es el primero y el último. Entonces, por eso, para que se mantengan firmes. Porque el dragón va a traer una serie de argumentos, y esos argumentos van a tentar de confundirlo, sacarlo de esa estabilidad que tiene usted en la palabra de Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Mire qué lindo eso ahí. Le agradó al Dios Todopoderoso que habitase en Él toda plenitud. O sea, lo que vemos de Dios lo vemos en Cristo. Él en la manifestación dentro de la creación espiritual y natural, y en todo donde hay creación de Dios. Y el Espíritu Santo es lo que da vida a todo lo que Dios ha creado. Entonces, por eso nosotros creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un mismo Dios. No son tres dioses, es un mismo Dios. Es el mismo, pero en diferentes estados. También la palabra ahí en 2 Tesalonicenses dice lo siguiente, que nosotros debemos esperar a Dios, manteniéndonos firmes en cuerpo, alma y espíritu. Lo dice mente, cuerpo, alma y espíritu. Nosotros también somos trinitarios, cuerpo, alma y espíritu. Claro que nosotros no podemos desdoblarla, a no ser aquellos que lo hacían como yo lo hacía, que desdoblaba el alma, pero iría para el infierno y no para el cielo. Ese es el grande problema. ¿Sabía que el hombre, 666, el hombre, que un día tiene que hablarse solamente de eso, el hombre se consigue desdoblar, sí, hasta materialmente. Lo primero que descubrieron, la dobla, o el paso de Miñoca, no sé cómo le llaman, que le están llamando los cientistas, fueron los indianos, los budistas. Ellos se desdoblan a siglos se desdoblan. Y como yo seguía esos caminos ocultistas, también, pues, yo he visto gente que está aquí, después está allá, y cosas así. Ah, parece locura, parece, pero no entren en esa para descubrir, porque si entran, va a salir después que es lo bueno. ¿Eh? Hay gente que se dedica a eso. De repente usted ve una viejita, un viejito por allá,
brujo y lo mira bueno, como es el chileno, ¿eh? Como que no vale nada. No, esos los viejos son peligrosos. Son peligrosísimos. Claro que de repente no tienen ese conocimiento. Los que tienen realmente conocimiento son otros. Son los que son de una tal fraternidad, que son empresarios, grandes científicos, personas muy importantes. Y de repente los importantes no son los más poderosos, son los que no se ven. Esos son los peligrosos. Esos son. No son esos que andan viendo la suerte por allí, son otros. Y eso yo los conocí. ¿Ah? Con eso yo me relacioné y de ahí Dios me tiró, me sacó y me envió a predicar el Evangelio. Yo no era creyente, yo me reía de mis alumnos, porque yo tenía academia, yo me reía de mis alumnos creyentes evangélicos. Me reía, yo lo encontraba ignorante, qué payasada, les decía yo, que Dios tenga que usted piensa. Entonces yo no creía en nada, me reía todo. Pero cuando me fui metiendo en el mundo espiritual, descubrí que quien mandaba en el mundo espiritual era Cristo. No eran nada los ni los demonios, claro. Y así acabé descubriendo aquel que me salvó del medio de las tinieblas y hoy me ha puesto delante de su iglesia para que lleve un mensaje. Gloria a Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cómo el Señor puede reconciliar las cosas que están en la tierra y que están en los cielos? Porque en los cielos están los poderes angélicos que fue leído antes, ¿no? Las plenitudes, la potencia, los principados, las anchuras, las alturas, las profundezas, son todas potencias angélicas. El hombre es caído, pero ¿cómo el Señor hizo para reconciliar las cosas que están en la tierra? Porque cuando el hombre pecó, le dijo, maldita es la tierra por tu causa es maldita la tierra. Entonces, la tierra que se había corrompido por causa del pecado de Adán, porque el aguijón de la muerte, el pecado, entonces Satanás le introdujo el pecado a Eva y Adán, y así los dos pecaron, pero el responsable siempre fue Adán, porque Dios le había dicho a él que no comiese el árbol, no le dijo nada a la mujer. Sí, porque fue, y él pecó. Pero por alguna razón él comió. Y por eso que nosotros estamos en esta condición hoy en día. Entonces, ¿cómo Dios reconcilió? Al sexto día colocó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Puede ver que en una parte de la palabra, en el capítulo 2, ahí en Génesis dice que no había nada en la tierra porque Dios no había creado al hombre. Entonces, y él ya habla de la creación del hombre, luego antes. Pero Dios cuando creó al hombre, lo creó igual a él, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque hombre y mujer da fruto, y el fruto son los hijos. Porque el hombre y la mujer quisieron ser igual a Dios. ¿Cómo se igualaron a Dios? Siendo creadores ellos de vida. Hoy día nadie quiere tener hijos, oiga. Es un asunto polémico, ¿eh? Está el abortismo y todas las cosas. Pero vino por ahí, porque Adán y Eva quisieron ser creadores de vida. Ya que en los cielos el hombre estaba sin pecado y tiene acceso a facultades y poderes que no tiene la tierra, él quiso engrandecerse y hacer una creación media paralela a Dios. Y bueno, y pecó. De repente no le gustaron los árboles, no le gustaron el paisaje, no le gustaron las cosas que Dios creó. Y el diablo dijo, nosotros podíamos juntos hacer una cosa mejor por aquí. Y el diablo, como ya estaba corrompido, convenció a los dos para seguir un nuevo camino. Pero ahí no sabían que Dios es el Todopoderoso y que Dios jamás dejaría eso suceder. Y Dios los colocó en la tierra y colocó su alma dentro de un cuerpo corruptible. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando ustedes ven en la palabra, ahí en el Génesis, que Dios les dio pieles de animales para que se cubriesen, no, Dios no salió a cazar. Ustedes que ya vieron, pueden imaginar Dios cazando ahí con una lanancita, que se yo, matando unos corderos, unos cabritos y curtiendo las pieles y dándoselas a Adán. No, las pieles de los animales son esta carne. Estas son las pieles de animales. Nosotros somos, en la carne somos como los animales. O sea, hay mucha semejanza entre nosotros y un animal, hay mucha semejanza.
El hombre es la primicia, obviamente, pero el DNA, todo viene en una comparación y el hombre siendo como modelo. Entonces las pieles de animales son nuestra revestidura natural, esa. Y las hojas de la higuera, recordemos que la higuera da 2 frutos en el año, las brevas, los higos, representando así las brevas que serían el pueblo de Israel, y los higos como los gentiles que fueron rescatados en el mundo, donde estamos nosotros. Entonces la higuera representa el pueblo escogido de Dios. Entonces quiso esconder en el medio de aquella promesa que tenía de Dios, aquel cuidado que tenía de Dios, aquella protección que tenía de Dios, y se quiso esconder con hojas de higuera. Hay muchos pastores que creen en la fantasía que el Edén fue allí donde dice una parte que el Edén es del nacimiento del río Éufrates, y que ahí vivía, de ahí Dios lo echó. Pero si la palabra no dice que el Edén fue destruido, pues dice que Dios lo echó de allá. El Edén está igual como estaba antes, porque Dios colocó el ángel con la espada retorcida para que nadie entrase. El Edén está exactamente como estaba antes, solamente solo los ángeles rebeldes, y eso al hombre y a la mujer los colocó en la tierra, en esta naturaleza que nosotros tenemos. Claro, eso fue lo que pasó. Y los animalitos que son descritos, animales salvajes y animales mansos, domésticos, que representan a los ángeles. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 de Génesis la palabra dice que la serpiente, el animal salvaje más astuto, fue el que engañó a Eva. Entonces él era el jefe de los animales salvajes. Ahí está diciendo que todos los otros eran ángeles, igual que la serpiente. Y la serpiente se arrastraba porque ya estaba corrompida en el tiempo que había engañado a Eva, pero no había sido echada afuera, sino al tiempo que ella engañó a Adán. Da para asimilar toda esa información, mis hermanos. Por eso Dios comienza a salir. Sabe que yo estaba diciendo en una iglesia ayer, estas cosas dicen, da para entender, mejor voy a detenerme por aquí, pero voy a hablar un poquito. haciendo con todo esto la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hará en el final de los tiempos? Llevará a todos los ángeles consigo, cerca de él, para que adoren y glorifiquen el santo nombre del Señor, y también a los que estamos aquí cautivos en este mundo, y algunos otros que ya adormecieron, están esperando la manifestación de la salvación, ¿cierto? Y entrar en el cuerpo de Cristo y la ciudad celeste. O sea, los que a lo mejor todavía para arriba, los que a lo mejor, y los ángeles también van a estar juntos. Claro que nosotros somos algo especial de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos, y los ángeles también son, pero no hijos, sino que también son seres que siempre tuvieron conocimiento mucho más que nosotros, y ellos tienen la oportunidad de adorar a Dios en conocimiento desde bien al principio de todas las cosas. Glorias a Dios. Ahí en Proverbios 8, en el versículo 22, que es lo que dice, vamos a leer un poquitito. Me digan ustedes cuánto tiempo se ha pasado del tiempo del sermón. Se ha pasado 15 minutos, media hora. 45 minutos. Bastante tiempo. ¿De qué poco ya paramos? Para que dejemos por otro día. Gloria a Dios. Jehová me poseía en el principio, y hablando de la sabiduría. Dios poseía la sabiduría desde el principio. ¿En qué principio? Ya hablamos de ese principio. El principio que comenzó uno en los cielos, espiritual, y otro en las cosas